noches, bienvenidos a Charlas de Teatro. Tenemos un invitado muy especial en esta noche del departamento de Cundinamarca, pero también su trabajo se ha extendido a otras zonas del país y también fuera del país. Quiero dar una bienvenida muy especial al maestro Francisco Pinzón, más conocido para nosotros la gente de teatro como Pacho. Pachito, muy buenas noches, gracias, bienvenido a Charlas con Teatro. Hola Pedrito, buenas noches a todos. Qué berraquera pues este espacio. Pues aprovechar para darle las gracias a su merced, extender un saludo a toda la comunidad teatral de Zipaquirá, a ese movimiento tan importante que han tenido ustedes por generaciones a nivel teatral, al maestro Jimmy, a César, a Gabriel, a John Brandon, a los hermanos Cetina, todos, al que se me escape mil disculpas, pero para todo ese gran combo de Zipaquirá, a los Pilochanes, a Huguito Gracia, un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias, maestro. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado en este tiempo? ¿Cómo lo ha estado pasando? Aburrido, aburrido acá encerrado, aburrido porque hace falta el público, aburrido porque hace falta ir a ensayar, pero pues buscando el desaburrimiento en otras actividades que sean afines a nuestro ejercicio, escribiendo, haciendo proyectos, planificando nuevas alternativas dentro de las artes escénicas, no reinventándonos. El teatro se reinventó ya hace Eso más es de muy 100 importante. años, sí, o sea, pero buscando otras alternativas que puedan como seguir alimentando lo que hacemos, alimentando la creatividad y seguir haciéndonos visibles de alguna manera, porque pues no tenemos de otra, ¿sí? No es que querramos, sino Muy, que no hay de muy otra cierto. y nos toca por ese lado, pero pues sí, que como estoy aburrido, con ganas de salir, con ganas de pararme en Bueno, el escenario. bueno, Pachito, contémosle a la gente de Cundinamarca. Yo le quiero contar que también hay mucha gente de fuera del país que ve este espacio Uh y -huh. otros compañeros de las ciudades de Colombia. Contémosle quién es Francisco Pinzón. Una breve reseña de quién es usted. Pareciera que fuera una pregunta muy fácil, pero es una Pero pregunta a no, siempre veces es complejo. supremamente complicada. Entonces, contémosle No, a pues la gente, Francisco. yo qué he hecho, yo soy pues soy licenciado en educación artística de la Universidad Distrital, pero vengo de un proceso de profesionalización como varios de los compañeros directores de teatro del Combo de Cundinamarca, eh, dentro de mi vida académica. En mi experiencia, pues he sido director de teatro, gestor cultural en la región del Tequendama ya aproximadamente unos 22 años más o menos que llevo en ese proceso como, o sea, gestor teatral de la región, hijo del Festival de Teatro Callejero de Mesitas del Colegio, hijo del Combo de Espíritus Fortuitos Teatro, y a partir de eso, pues se da esa iniciativa de generar teatro en el municipio de La Mesa y de ahí es de donde nace Teatro Tal, que es el combo con el que hemos venido trabajando más o menos desde el año 2002, ¿sí? Con Oscar, con mi hermano, con Chucho y con otros compañeros también de ahí del municipio, que se da esa iniciativa en la mesa, pero pues por temas que no vienen ahorita al caso, hemos estado últimamente, o sea, los últimos 8 años, todo el proceso de Teatro Tal se ha dado en el municipio de Arapoima y pues con los mismos pelados que han salido, los procesos formativos de Teatro Tal en Arapoima y en la mesa se han trasladado a la ciudad de Bogotá a estudiar, a hacer su vida, entonces tenemos la sede en Anapoima y sede acá en la ciudad de Bogotá. Ahorita en este momento me encuentro acá en Bogotá. Bueno, Francisco, ¿cómo inicia, o cómo es que le pica ese bichito del teatro a usted? ¿Cuántos años tenía? ¿Cuál fue su primer acercamiento? ¿Cómo fue eso? Contémosle a la gente porque es muy interesante saber cómo se inició. Pues bueno, o sea, como anécdota, y tiene que ver con lo que me dices yo, o sea, mi profesión, o sea, yo soy administrador hotelero. ¿Mm? Entonces, dentro del ejercicio de la administración hotelera, de las mesas, de los bares, del círculo en el que yo me movía, en hoteles en Bogotá, empecé a ver, sobre todo en los eventos puestas en escena y cosas así, pero cuando yo le digo eso, le estoy hablando de cuando yo tenía, o sea, yo empecé a trabajar desde que tengo uso de razón y empecé a ganar dinero con las mesas y con esto como desde los 13 años y empezaba yo a ver las orquestas, empezaba a ver obras de teatro puestas en escena en esos eventos y siempre me llamó la atención. Cuando salgo de la capital de la República y me desplazo con mi familia para el municipio de Anapoima, antes de eso se dio el Festival Internacional de Teatro Callejero, el Al Aire Puro,
Y en mis andadas con los eventos y eso, hubo un evento del Festival al Aire Puro en el Hotel Bogotá Plaza, en Bogotá, y ahí alcancé a ver algunas cosas, algunas muestras sobre teatro callejero, y de ahí me fui de narices a mirar teatro callejero al Chorro de Quevedo, me quedó gustando la cosa y me quedó gustando el tema de los cuenteros, entonces empecé a escribir cuentos y a hacer cuentos en Anapoima, y a salir al parque de Anapoima a contar cuentos. Esa fue como mi primer acercamiento directo al escenario. Ya un año después me encuentro con el Colegio Departamental Francisco Juliano Laya de la Mesa y ahí había una modalidad en artes y comunicación, ¿sí? Mm, Y ahí en esa modalidad estaba pues el área de teatro, el profesor era un profe de la ciudad de Bogotá, Manuel Ballesteros, a quien le debemos pues este legado que se deja en el municipio de La Mesa y este legado del teatro callejero porque pues él llega a hacer un acercamiento al teatro callejero, al teatro a comparsas, a la danza contemporánea, entonces de ese legado que nos deja este profe, nacen los primeros grupos de teatro que se dan en el municipio de La Mesa, se dieron dos grupos, el otro ahorita no lo recuerdo, pero básicamente fue el que se fusiona con Corpus Delicti, que se llamó ese primer ejercicio que nosotros tuvimos mm, de teatro callejero, y con este otro grupo nos fusionamos y ahí es de donde nace. Entonces yo le estoy hablando de que este proceso se dio en el año 98, 99, o sea, cuando yo inicio mm. con este tema. Cuando ya vamos a tener como esta iniciativa de armar un grupo, cuando iniciamos Corpus Delicti fue por un evento que tuvimos en la gobernación de Cundinamarca, y ahí vimos a Luz de Luna, colectivo teatral Luz de Luna, dirigido pues en su primera generación por Rubén Darío, estaban los hermanos Sí, Ricardo y Alex y bueno, Daniel Rodríguez, Castro, sí. sí. Vimos la obra ¿Dónde está? O sea, los que conformamos Corpus Delicti, vimos esa obra y quedamos, dijo, ay, pues madre, y muchos dijimos, nosotros queremos hacer eso. Pero entonces nosotros no nos pusimos ni a preguntarle al profesor ni nada, sino hágale, Arrancaron. ¿sí? Sin academia, sin leer, sin, o sea, nada, simplemente queremos hacer lo que están haciendo esos manes allá y pongámonos a trabajar y por el camino se empezaron a dar las cosas, ¿no? De manera intuitiva, de Sí. manera empírica también, que el empirismo se tiene que acompañar de academia en un momento dado, entonces ya empezó a hablar la necesidad de, bueno, coja el texto, coja el libro, conozca a este señor Stanislavski, conozca al señor Grotowski, empiece a documentarse y empiece a estudiar, ¿no? Piense ya en que este asunto hay que vivir de esto, porque eso fue en un momento de juventud, de pasémosla rico, hagamos teatro, pero en un momento dado, no se me olvidan esas palabras ni el espacio, con Ernesto Ramírez del Teatro Experimental de Fontibón en un almuerzo en Facatativá Mm, para un encuentro de teatro callejero que se hizo en Facatativá, el man nos dijo, a mí y al compadre con el que estábamos en ese momento liderando teatro tal que se llama Felipe Martínez, Ernesto nos dice, muchachos, esto hay que hacerlo bien y para hacerlo bien hay que pensar en vivir de esta vaina. Si ustedes no piensan en vivir de esto, están jodidos. Y nos claro. dedicamos a vivir del teatro y a vivir. No vamos a decir que vivimos como reyes, pues que estamos viviendo en los rosales, pero tratamos de vivir bien y darnos una vida digna como la de cualquier otra profesión. O sea, esto es una profesión como cualquier otra, con las características que tiene cualquier otra profesión, y tratamos los integrantes de todo este combo de vivir dignamente y de darle una vida digna a nuestras familias. Sí, Francisco, dentro de la experiencia que usted tiene, porque sé que su especialidad es el teatro de calle, el teatro de espacios no convencionales, me asalta una pregunta una frase que usted dijo ahorita muy importante y es lo que les decía el maestro, si vamos a hacer teatro y si vamos a hacerlo, lo vamos a hacer bien. Y Uh yo -huh. quisiera un poco que como que usted le explique a la gente de Cundinamarca, del país, los pelados que están iniciando también, ¿en qué consiste esto del teatro de calle? ¿Cómo ha sido la experiencia? Y qué hay que hacer para hacerlo bien, precisamente. No dejar de hacer teatro, empezando por ahí. O sea, el teatro de calle es teatro. Entonces, para hacer teatro, no sé si yo esté errado, pero yo tengo que tener un combo de actores, ¿cierto? Esos actores tienen que estar preparados y tienen que estar entrenados para la calle. La calle tiene otro tipo de retos y exigencias distintas a nivel corporal, a nivel de voz, a nivel de proyección del cuerpo, ¿sí? Pero no deja de ser teatro
también por el simple hecho de que tiene que haber una historia, tiene que pasar algo, tiene que contar algo. Bueno, si no hay una historia, tiene que haber un mensaje, algo tiene que pasar. El teatro se da porque pasa algo, sucede algo. Entonces, pues yo peleo muchísimo con algunas personas o algunos combos de teatro callejero que pues dicen que están haciendo teatro callejero, pero cuando usted va a ver el asunto, ¿dónde está el teatro? Muy bonito lo que está haciendo, está chévere su puesta en escena, está bacano el colorido, el movimiento, las extensiones, todo, pero ¿dónde está el teatro, maestro? ¿Sí? Mm. Entonces, el teatro callejero, más que decirle teatro callejero, yo pienso que es un teatro hecho en la calle, o un teatro hecho para la calle o para el espacio no convencional, porque es que cuando yo Sí. pienso en algo para la calle, entonces yo tengo que pensar en qué espacio de la calle voy a montar esto. Yo no voy a contemplar una obra para la Plaza de Bolívar de Zipaquirá, como nos pasó cuando fuimos a hacer Parió la Luna en Zipaquirá, que Parió la Luna es una obra que está contemplada para el espacio abierto, pero Parió la Luna en la Sí. Plaza de Bolívar de Zipaquirá es una cosita ya chiquitica, allá en un rinconcito de la catedral, allá se veía pequeñito, ¿sí? A pensar en hacerla en una calle de Zipaquirá o en una plaza de mercado como lo hicimos en el municipio de Biotá en el año 2012, que llegó Álvaro y, bueno muchachos, les toca a ustedes hacer la función en la plaza de mercado, yo me rascaba la cabeza y yo qué voy a hacer en esa plaza de Ok. mercado. Cuando llegamos y nos metimos a la plaza de mercado con Chucho, con mi hermano y con Oscar y bueno, ¿y aquí dónde nos metemos? ¿Y aquí qué hacemos? Pues que agarramos un puesto de la plaza y en un puesto de la plaza de mercado hicimos toda la obra. Entonces agarramos el racimo de plátanos de acá, venga señora, présteme este bulto de papa, venga señor, y agarramos un puesto desocupado, lo llenamos con las cosas y sí, hicimos una intervención del espacio con la obra. Entonces ahí nos metimos en un espacio no convencional, ¿sí? Pero con la obra, con el argumento, con la escenografía, con los personajes, ¿sí? Y pues Eso que, metiéndose en los, eso es o sea, supremamente importante, ¿no? claro, Que y el metiéndonos en grupo un y que espacio la que no apuesta se está pueda, y se que la entendió. apuesta se pueda acondicionar, que se pueda ajustar a las condiciones, a lo que está ahí, Francisco. Y lo que usted decía, ¿no? La preparación del actor es exactamente la misma por eso le hice la Sí, pregunta, porque a veces la gente es exigente. Lo que usted decía ahí me parece chévere hacer como resonancia en eso, y es decir, bueno, tengo que decir algo a través de la obra, tengo que decir algo, sí, o sea, y eso me parece mucho. exacto, Pedrito, es que tenemos que seguir haciendo teatro, ¿sí? Si no hay teatro, pues es otra cosa, muy válida. Yo no estoy diciendo que lo que se esté haciendo no sea válido, muy válido, Sí, bacanísimo, y he visto unas cosas que uno dice, wow, qué maravilla, pero parcero, replanteemos si es teatro o no es teatro, ¿sí? Hay que replantearlo, hay que decir, esto tiene que tener otra perspectiva, y asimismo también se le da su lugar, se le da su espacio, ¿sí? ok. Dentro de la danza, dentro del performance, dentro de las nuevas estéticas, qué sé yo, o sea, habría que encontrarle un término a esos juegos callejeros que se dan, porque el mismo Festival Iberoamericano de Teatro a veces propone esas cosas, llegan unas cosas maravillosas para la Plaza de Bolívar, para la plazoleta de eventos del Parque Simón Bolívar, y uno coge y mira y uno, ay, tan bonito esa gente volando, tan bonito los juegos pirotécnicos, de todo tan bonito, ¿y el teatro en dónde? Entonces, pues Sí. bueno, ¿cómo le vamos a llamar a eso? Que es muy bacano, y yo no estoy desmeritando, al contrario, ya quisiera uno tener el presupuesto de esos franceses o de esos europeos para llegar a espectáculos de esa magnitud. Imagínense un espectáculo de esos con las dramaturgias colombianas, Dios mío bendito, y con la creatividad que tenemos acá los colombianos para eso, ¿sí? Claro, Que se aunque han yo sí, logrado. yo siempre, sí, yo siempre he pensado que y haciendo énfasis en lo que usted decía, la preparación en calle, por ejemplo, en el trabajo vocal, en el trabajo de expresión corporal, es muy exigente. Yo lo viví un Ujú. día porque en un festival me dijeron, tiene que presentar su obra precisamente en la calle. Y entonces fue cuando dije, bueno, hay que acondicionar esto, pero digamos que no es tan fácil, digamos que es una dinámica un poco diferente desde esos ámbitos, ¿no? Sí, Eh, una de las dinámicas que, por ejemplo, que se da que cuando está uno entrenado, lógicamente, en el espacio cerrado, cuando tú estás en el espacio cerrado, todas las personas llegan a ese espacio, a ese teatro, a ver teatro y llegan condicionados a ver teatro. Cuando tú estás en la calle, tú no te encuentras a las personas condicionadas a ver teatro.
bueno, si es un festival, pues bueno, lógico, pero no falta el despistado que no hay, festival de teatro callejero, ay, no, y Pony llegó y se metió. Dentro de los despistados tenés el que llegó con el perro, tenés el que llegó vendiendo paletas, tenés el que llegó con el carro y prendió el volumen, y tú le tienes que ganar a todo eso, y tienes que, en vez de decir, hey, producción, ¿qué sucede? No, nada, eso entra. Eso tiene que entrar dentro de la obra. Claro. En una entrevista que hace poco que hicimos con la gente de Suacha, yo le contaba a Freddy una anécdota bacanísima que tuve yo con Hasta la Última Gota, con el personaje que yo hago en Hasta la Última Gota con Pinina. O sea, Pinina es una perra, la perrita de la casa. ¿Sí? Sí, Y sí, yo sí. también en esa época tenía una perrita en mi casa y esa perrita estaba en su etapa de celo y pues lógico, ellos lo impregnan a uno con su olor y pues uno no se da cuenta porque uno no tiene el olfato de un perro. Pero pues yo entré a escena y empecé a ladrar cuando una recua de perros se metió. Y yo no dije, yo no paré la obra de producción, no, nada. A mí me tocó agarrarme a muela con los perros. Respeten la perra, permiso. Y hasta que sacaron la perra y sacaron los perros. Pero todas esas cosas tiene uno que aprender a hacerlas parte del ejercicio teatral en la calle. O sea, tiene uno que llegar a meterse a vivir la obra dentro del espacio y no el espacio a vivir la obra. O sea, uno tiene que hacer parte de eso que propone, hacer parte del escenario. Cuando uno, por ejemplo, cuando uno contempla una obra para la calle, cuando uno llega a un festival o a un pueblo, lo primero que nos, por lo menos lo que nosotros proponíamos con Hasta la Última Gota, siempre le decíamos al festival o al cliente, parcero, déjanos ubicarnos en el espacio que le convenga a la obra. Nosotros siempre ubicamos una tiendita de barrio y sobre esa calle donde estaba ubicada la tienda, Ahí. ahí se desarrollaba la obra porque necesitábamos ese frente, necesitábamos esa escenografía que propone la calle, la escenografía urbana. Y Alguna vez hablando, en, sí, 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 continúa. alguna vez en San Antonio el Tequendama, contigo tuvimos experiencia con Críspulo Torres, cuando se hizo el diplomado en teatro de calle. Críspulo, el ejercicio que se dio en San Antonio fue a partir de ese tema, bueno, está el parque, pero cojan ese parque de escenografía, aprovechen ese árbol, aprovechen la fachada. Sí, y tú ves el álbum y el álbum todo el tiempo en el Tecal está haciendo eso. El Sí, Teatro Experimental de sí. Fontón, se me olvida ahorita el nombre de la obra, pero hay una obra en donde tienen que romper una ventana de una casa, cogen y ¡pum! Y lanzan la piedra y rompen el vidrio. Lógicamente después le dicen al dueño de la casa y todo, es un asunto previo, pero son cosas que las desarrollamos nosotros en Colombia. Son estéticas muy propias y ese es nuestro teatro callejero, o sea, un teatro pensado para hacerse en la calle. ¿Sí? Ok, ok. ¿Qué prefiere Pacho? ¿La actuación o la dirección? Pues yo llevo actuando desde que arranqué con este asunto, me he dedicado a actuar y he sido, si pongo en una balanza, he sido más actor que director. Mm, Y es más, la última obra que yo dirigí con Teatro Tal fue Hasta la Última Gota. De resto, Parió la Luna la dirigió, yo dirigí la primera parte, hice la adaptación del cuento y todo, pero mi hermano terminó dirigiendo la obra. Y mm, ahorita lo que fue el Sancocho, que es nuestra última producción, que es de sala, Sancocho es de sala, la dirige, la escribe Chucho. Piel Roja Blues, que estábamos en pleno proceso de montaje, y la está dirigiendo y la está escribiendo Chucho Plado para hacerse en espacio abierto. exacto. Ah, ok. ¿De qué prefiero yo? Hacer teatro, Pedro, o sea, y cuando estamos haciendo teatro, lo que me toque, que últimamente, ¿qué me toca? Pues producir, porque es que este asunto también requiere de una mente distinta a la de la estética, porque tiene que estar la mente productiva, la Ok. mente en donde no puede faltar una puntilla, donde no puede faltar un bloquecito de vidrio, la pintura, lo que sea, lo que requiera la obra. Y si yo le dejo esa tarea al director, pues entonces pobre director, porque tiene que producir y dirigir, que eso es más complejo aún. Entonces, con el teatro tal nos hemos dividido la tarea de esa manera. Chucho está dirigiendo desde la parte musical y escénica y yo me dedico a producir. ¿Qué hace falta? Vestuario, tal cosa, tal, tal, tal. Y él dice, este es el color, eso se necesita así. Pacho corre y manda a hacer. Y igual uno de productor sigue haciendo caso, sigue haciéndole caso a lo que diga el director. Pero mi rol en realidad es, yo soy un productor teatral y un gestor cultural. Y cuando hay que actuar, se actúa. ¿Sí? Ok. Pero uno tiene que ir entendiendo esos roles precisamente para que el tema funcione y para que el tema trascienda y pueda uno también dejar ese ego también. Es que yo soy el director. No,
Aquí hay es Sí. que hacer teatro. No, de por sí, hablaba, no me acuerdo con otra persona que hablábamos en el espacio y me decía, uno en Colombia tiene que adaptarse a hacer absolutamente de todo. Uno puede Ujú. ser un día el director, el otro día puede ser el productor, pero también hay un día que le tocará, por ejemplo, en mi caso me ha tocado recoger la taquilla, entonces tiene que suceder y Recoge es la así. taquilla y corra, cámbiese que le toca salir en el siguiente acto. Sí, señor. Bueno, Pachito, ¿cuántas obras han hecho con Teatro Tal? ¿Cuántos montajes han realizado? Y Uy, cuéntenos, por ejemplo, un poco la experiencia de festivales. Yo sé que ustedes han estado fuera del país también y usted ha estado con ujú. otros proyectos. Cuéntenos un poco acerca de eso. Bueno, hablando de las obras, o sea, el repertorio, podríamos decir que sí ha sido un repertorio grande, pero en sus inicios. Que tuvimos Mm, la oportunidad de experimentar con muchas cosas y ese experimento nos fue como llevando a un lenguaje. Ese primer experimento se da con Domitilo, el rey de la rumba. Y sí, yo pienso que podemos tener varias versiones de Domitilo, pero no, el Tecal sí tiene su propia versión de Domitilo y siempre ha sido la misma, pero nosotros hemos tenido una cantidad de versiones, varios Domitilos, y en los distintos textos, o sea, el Domitilo en el infierno, el Domitilo en el cielo y el Domitilo digamos. terrenal, los tres Domitilos los hemos trabajado. Eh, bueno, hablando de autores, eh, nuestra primera obra fue un tema de un ejercicio que hicimos sobre clown, sobre un niño grosero, gordito, bueno, un tema como muy infantil, pero se nos fue para otro lado. O sea, ya hablando de algo nuestro, eh, de ahí vino ya el tema de qué vamos a hacer nosotros, cuál es nuestra línea y cuál es nuestro lenguaje y por dónde nos queremos ir. De ahí nos encontramos en un encuentro de teatro comunitario cuando Luz de Luna organizaba ese encuentro de teatro comunitario, no sé si todavía lo organiza, Mm, pero cuando nosotros íbamos, de ahí fue donde surgió la cosa porque fue como entender un poquito la teoría de qué es el teatro comunitario y el teatro en comunidad. Y de ahí sale el tema del problema del agua y cómo vamos a hablar del problema del agua y cómo lo vamos a abordar. De ahí aparece hasta la última gota. Después de hasta la última gota vino una experiencia muy bacana que tuvo Oscar en sus inicios como director, Oscar Salgado, que fue mm, Guarida Metro Cuadrado, que fue un espectáculo también de clown, pero de ahí nos montamos una cantidad de andamios y hicimos una obra, era como surgía en un espacio de construcción de ladrillo, de sí, sí. albañiles, y los clowns eran albañiles y todo este rollo y la música, un ejercicio de blues, de rock and roll, algo de ska, o sea, y todo ambientado con música, cero texto y todo fue a punta de imágenes, una experiencia muy bonita, un muy buen logro de Oscar en su momento, o sea, para lo que veníamos buscando en esa época, pero siempre eran elencos grandes. Cuando ya quisimos reducir un poquito el elenco fue cuando apareció Pario la Luna. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo, pero que no sea cundinamarqués y arriesguemos. Y fue donde nos metimos o sea, fue un riesgo grandísimo. O sea, yo pienso que fuimos muy osados porque primero nos metimos a hacer un contexto que no conocemos, que es un contexto del Pacífico colombiano. Entonces, Sí. como no teníamos plata para irnos hasta el Chocó a investigar la vaina, entonces comunidades afrodescendientes que conozcamos acá cercanas y dentro de esas comunidades que las hay acá en Bogotá y en Cundinamarca, empezamos a conocerlos, a investigar el lenguaje, el mismo vestuario, en algunas cosas fue proporcionado por estas comunidades, la estética de la casa, los ademanes de los personajes, jergas, todo fue proporcionado por ellos. Y pues el riesgo más tenaz que es que vaya y haga de mujer sin entrar en el cliché afeminado y vaya y haga de negro y de negra sin entrar en el cliché. Entonces cuidarse de todo eso, o sea, fuimos muy osados. Y aparte de eso, la música, meternos en Sí. un contexto que hoy en día ya es más sencillo porque ya se escucha más con Herencia de Timbiquí, con estos otros grupos que han venido surgiendo, pero nosotros montamos Parió la Luna en el año 2010 cuando el que estaba iniciando como a sacar esos temas musicales y todo este tema del folclore del Pacífico a nivel Del Pacífico. comercial era Hugo Candelario González con Bahía y Jacobo Vélez con La Mojarra Eléctrica. Entonces, pues de estas dos influencias musicales nos agarramos un poquito, investigamos un poquitico más a fondo temas de ritmos y cosas autóctonas, la elaboración de instrumentos y demás, y ahí fue donde se contextualizó todo el ejercicio de Parió la Luna. ¿Sí? Que finalmente da muchos resultados. Yo vi la obra, yo nunca Sí. había visto la obra y la vi aquí en Zipaquirá y uno entiende que la obra tiene ese equilibrio. Uh Es ahí, -huh. tiene el equilibrio preciso para no entrar en esas cosas. Y ya después de Parió la Luna viene el Sancocho, y el Sancocho es básicamente, digamos que esa primera obra formal en la sala, formal, o sea, pero
Fue una locura porque viene de unos encargos que nos hace la gobernación de Cundinamarca para un cumpleaños de Cundinamarca, donde tuvimos la experiencia de compartir escenario con mi amigo Conjurán Ramírez, con Henry Engacheta y con Juan David Barbosa de Funza, el profe de danza, ahorita director del Centro Cultural Bacatá. Compartimos escenario y de ahí la tarea de Teatro Tal era montar los monólogos de las 16 regiones y fueron 16 monólogos. De esos 16 monólogos de las regiones de Cundinamarca, esas 16 regiones contempladas desde la visión escénica, desde el folclore de la escena, eh, tomamos para el Sancocho 5 de esos monólogos, que como que identificaran a esa Cundinamarca diversa, esa multiculturalidad que tiene el departamento. ¿Sí? Porque una cosa es la gente que está al norte de Cundinamarca, allá por la zona de Gualibá, y muy distinto los que estamos acá abajo en el Tequendama, y las cosas que se dicen y se hablan y cómo se habla y cómo se come allá, es muy distinto a cómo se dice, cómo se habla y cómo se come acá abajo. Entonces, ¿cómo decimos o cómo hablamos de una identidad cundinamarquesa cuando Cundinamarca es tan diversamente rico en cultura? Entonces lo que tenemos es que identificar la riqueza cultural que tiene el departamento, y pienso que eso fue uno de los logros más acertados a nivel dramatúrgico que ha tenido Teatro Tal, sobre todo con esta obra, ¿sí? Es más que, o sea, en el 2018 quedó en segundo lugar en el Premio Departamental de Dramaturgia el texto del Sancocho, que con Pedrito Barrera fue por decimitas con la obra que se ganó ese año el premio, pero para nosotros fue un logro decir, o sea, porque nosotros de premios y eso poco hemos, pero cuando competimos pues nos ha ido bien, y este fue un logro muy bonito, que lo presentó Chucho, pero nosotros como Teatro Tal lo asumimos como un logro colectivo. El Sancocho fue un ejercicio muy colectivo, muy participativo, de encontrarnos con las regiones, ¿sí? Y pues ya lo que viene Piel Roja Blues, pues cuando sea el estreno los invito y les cuento de qué se trata. Bueno, Hacemos un en sí, vivo. sí. Si le preguntaran a Pacho, defina la estética o digámoslo así, el estilo de Teatro Tal, ¿qué le contestaría? Uy, Defínalo. Tiene que haber algo. no es que nosotros somos la embarrada, yo iba a decir otra cosa, pero en un principio siempre se guió por la uniformidad, por la juglaría. Entonces la juglaría invitaba a esa uniformidad y a ese ejercicio del accesorio, cámbiate, ponte esto, y hasta Parió la Luna se jugó mucho con ese tema. ¿Sí? Entonces hay un accesorio, hay un vestuario, hay un colorido, y esa estética, por eso me rasco la cabeza un poquito, Pedro, porque es que la estética depende del contexto en el que estemos trabajando. Entonces, si yo te voy a hablar de la investigación del vestuario de Hasta la Última Gota, esa investigación se da porque, primero, cuando nos fuimos a buscar quién era el protagonista de la obra, hablábamos de la gente del común y de la gente del campo también. Entonces, ¿cuál es el devenir de la gente del campo en la mesa? Eh, la cosecha de mango, el plátano, la naranja, las mulas todavía, los burros, súbalo al carro o al camión que le va a subir eso a la plaza de mercado y saque el producto. O sea, más o menos dentro de eso la dinámica campesina que tiene el municipio. Y entonces eso obedece a una camisa blanca, que es la camisa de trabajo, y empieza a tomar otros colores de la mancha, del sudor, pero es la camisa, si el campesino la lava eso, pero esas camisas van tomando ese colorcito. Entonces, por eso esa camisita marroncita que le pusimos. ¿Cuáles alpargates? Póngase a andar en alpargates entre la trocha, o váyase a coger naranja, que en alpargates a veces chuza los pies con las mismas espinas o con las piedras, ¿no? Tenis de lona. Entonces nosotros veíamos a la gente, tenis de lona. Y el pantaloncito delgadito en lino, ¿sí? ¿Por qué? Por el clima, porque la mesa, aunque hace frío en ocasiones, Claro. ese frío transmite también su calor, su humedad, entonces tiene que ser ropa muy fresca, pero que en un momento dado invite también a abrigar, y por eso apareció un poncho. Entonces, esa estética, con unos sombreros de colores, unos sombreritos campesinos, pues, era el sombrero de fieltro que queríamos utilizar, pero pues por el de fieltro salía muy caro, entonces como seguimos unos aguadeños de alita corta, los pintamos y eso hacía un juego con el zapato. ¿Sí? Y eso más los accesorios. Pero los accesorios eran mínimos, los accesorios muchas veces eran las manos, era el cuerpo, el mismo poncho se convertía en toalla, se convertía en los sombreros en una plancha, ¿sí? Y era como hablar con el mismo vestuario. Entonces, por ejemplo,
si cambiara un poco y le dijera, bueno, ¿qué es lo que caracteriza teatro tal? ¿Cuál sería, ¿Qué es lo que cómo lo diría Pacho? Es el, esto. Porque, el porque, contexto, porque yo sé el que hacen contar una historias, investigación. el contar historias dentro de los contextos regionales. Ok, Esa siempre ha sido nuestra línea editorial. Sí, wow. esa pregunta estuvo un poquito más fácil porque ahí donde lo que ya te expliqué con Parió la Luna. Parió la Luna, aunque tenía una estética similar en su vestuario y en lo que se elaboró y cómo se plantearon el vestuario mío, el de las negras y el de Oscar con los negros, siempre había el cambio de accesorios, pero era otro Mm, contexto distinto. Entonces, el claro. contexto regional es el que manda la estética. El sancocho, que no tiene nada que ver con las otras dos anteriores estéticas, el sancocho nos habla de Cundinamarca en las cuatro escenas que se ponen. Y es una sola Ok, escenografía, pero aparece el personaje y tú ves Cundinamarca. ok. ¿Sí? Y ves las regiones y cuando estás con Luchito Herrera por el lado de su papás, porque uno de los personajes es Lucho Herrera, pero es Luchito porque es Luchito chiquitico escribiendo una carta de amor. Ese personaje, pues, o sea, tú sientes a Fusagasugá y sientes el peso de la bicicleta y sientes el drama que él tenía en la bicicleta y un accidente que nosotros no lo inventamos, no quiero decir que es que él haya tenido un accidente, hasta allá no llegamos, pero hay en la escena un accidente que tuvo en la bicicleta porque se puso a mirar a la noviecita que iba pasando y se enredó en la bicicletica y se fue y se dio durísimo. Y bueno, eso todo es parte del juego escénico que tiene esa obra. Y también parte de lo que nos identifica es el humor. Nosotros Mm, siempre estamos buscando la manera de divertirnos en escena. Y si nosotros nos divertimos, pues lógico, el público se va a divertir también. ¿Sí? claro. Ahora lo que le preguntaba, las obras han salido a otras regiones del país, su experiencia también fuera del país. Sí, pues lo primero fue como eso fue una ansiedad de hace 11 años, que nosotros sentíamos que teníamos que trascender a otras fronteras y hacernos escuchar de otra manera y que eso mismo que nosotros estábamos haciendo al salir, tú sabes que también lo has hecho, al salir eso repercute de una manera en lo local. Mm, Entonces, sí, estuvimos, una experiencia bonita fue en Perú, en Fiteca, con Hasta la Última Gota. Durísima, digo bonita porque fue muy dura, muy tenaz, es un festival que hay que ir uno consciente al festival al que va y a lo que va. ¿Sí? Yo no salí muy contento al final, pero la experiencia en la función fue la mejor. El comportamiento de la gente, espectacular. Hubo sí, o sea, un alrededor, yo no te miento, Pedro, eran unas 3.000 personas en ese parque. Es una cancha de fútbol y adecuan un teatro en esa cancha de fútbol. Y nosotros llegamos, teníamos planeado llegar un día antes y nosotros llegábamos y al siguiente día nos presentamos, pero resulta que por temas del viaje, porque íbamos por tierra, se nos fue un día más dentro de los cálculos y nosotros llegamos como a las 3 de la tarde a Fiteca, o sea, al barrio, se me olvida el nombre ahorita del barrio donde se hace Comas, Fiteca, que es a Comas. la localidad Comas, pero tiene un barrio, el barrio tiene un nombre específico, llegamos allá a la localidad cuando nos dice Jorge, maestro, te tenés que presentar hoy mismo. Mm, Nene, por lo menos una ducha que llevo 5 días metido entre un bus. Nada, parcero. Nos dieron un espacio, cámbiese. Lógicamente veníamos con ese viaje encima, el elenco iba súper tensionado, la gente, o sea, después de eso, y las chicas, o sea, tú sabes que sobre todo el tema del aseo en ellas es vital, pues para nosotros sí, también, pero pues lógicamente, yo sé que me entienden para no entrar en otros temas. Entonces, sí, hermano, se necesitaba como, respiremos un poquito, agüita, descanse y salgamos a escena. Eso no se dio. Teníamos como tanto coraje que ese coraje se tradujo en otro punto en la escena y salió una obra, una función mágica. O sea, buenísimo. fue muy bacano. Lógico, después de la función ya vinieron las atenciones y ahora sí venga, este es su espacio, aquí se van a acomodar, baños y organización, pero pues es que estamos en programación y pues ustedes en la cuota internacional del día, ya se dieron las explicaciones del caso por parte de ellos y pues bueno, genial. ¿Qué sucedió? Que resulta que cuando nosotros llegamos a Comas, cuando estábamos en ese drama, en esa piedra de que no nos podíamos bañar, que veníamos con pegachentos del viaje, pasó un señor con una llave de esas para abrir
las válvulas del agua para cerrar, o sea, para quitar el agua. La típica llave que Sí, nosotros sí, sí. creíamos que eso solamente se daba en la mesa. Cuando le preguntamos al hombre, oye, ¿y qué va a hacer con esa llave? No, es que yo vengo a cerrar el cuadrante del agua que nosotros, ¿y en serio? Pues el conflicto que nosotros llevábamos, que pensábamos que era un conflicto, resultó ser un conflicto muy local y la gente feliz porque el conflicto de la obra los tocó, ¿sí? Entonces, Mal. pues de experiencias internacionales, o sea, pienso que la que tú le preguntas a cualquier integrante de ese elenco, te hablan de eso. A Oscar, a Camilo, a Pero mira, Eduardo, a Tito, todos te van a hablar de ese. sí, debe ser una consecuente porque yo estuve en ese festival y precisamente cuando Ujú, llegué, cuando llegamos allá, no había agua, no nos pudimos bañar, es ujú. una cosa. Eso no Y lo sucede. otro es que, es que el espacio es supremamente grande. A mí me parece un festival muy bonito por el Ujú. lugar donde se hace, pero pues es que es impresionante. Lo que tú decías, son 3.000, 3.500 personas ahí encima. Es una cosa, pero parece que allá no hay agua o hay poca agua. No, lo que sucede Pero, es que es un asunto de, que no, es que es por eso lo que no quiero entender en temas políticos, es un asunto de voluntades, y pasa allá sí, como pasa sí, acá. sí, sí, Pero pues nosotros en hasta la última sí. gota nunca dijimos que fue el alcalde, que fue este, no, nosotros en hasta la última gota le echamos la culpa a Juan Díaz, que es nuestra leyenda local, y por ahí nos fuimos entre las ramas y echen el, o sea, no queremos y nunca hemos querido hacer otra cosa, nunca nos metemos en temas ni políticos ni religiosos, ¿sí? Ok, Y no por cordia, sino porque no nos interesa hablar de sí. otras cosas. Ochito, Eso, le ¿qué voy a otra dar cuatro experiencia? nombres. A ver, Le voy a dar cuatro nombres y usted me va a contestar con una frase. ¿Qué significan para usted esos cuatro nombres? y si no lo O esas conozco, cuatro, si no no lo importa. conozco o no lo conozco, bueno, Yo sé que los conoce muy bien. bueno, Es dale pues, el primero, Críspulo Torres. nuestro papá. Ese viejo lo adoramos como, o sea, o sea, todo teatro tal tiene un cariño paterno y fraternal por Críspulo. Su Ok, dramaturgia, sus estéticas, o sea, nosotros somos hijos del Tecal y adoramos a ese ok. señor y cada vez que hay algo, Críspulo, qué berraquera. Y gracias a Críspulo por ese legado. Público. Público, el público, la verdad del teatro. El único momento real del teatro está acá, en la mente del espectador. Sin ellos no somos, por eso no nos reinventen, déjennos quietos, necesitamos el público, necesitamos el teatro vivo, no Bien, nos va otra. reinventen. Sí, eso es así. Va otra. Ensamblaje teatro. Los juglares, los narradores, eh, nuestro